Dice Lenia, tenemos un poder judicial que mira hacia el dinero y no mira hacia los problemas de la gente. Diego, tu contrarréplica. Bueno, pues lamento no poder replicar porque estoy de acuerdo. Tiene razón la ministra, pero lo planteo otra vez en términos estructurales. ¿Algún causante tiene posibilidad de que le declaran inconstitucional su impuesto en Francia o en Estados Unidos o en Japón? Por supuesto que no, o en Inglaterra o en Alemania. Eso nada más lo tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿es una justicia construida para el beneplácito de los ricos? Por supuesto. Bueno. Eso está, así está nuestra norma. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. No se le esperaba a Sabina Berman en su programa que fuera un investigador de la UNAM a decirle y a reiterarle, porque ella no lo podía creer, que el Poder Judicial sirve a los ricos y que lo único que hace, su única facultad que se ha hecho bien es condonarle impuestos a personajes como Salinas Pliego, entre otros. Así se lo dejó claro este investigador y también la ministra del Pueblo, Lenia Batres, porque ella los había invitado a que hicieran un debate a ver si estaba uno de acuerdo con el Poder Judicial, con la reforma, y si otra estaba a favor, como lo es la ministra del Pueblo, Lenia Batres, que ella sí está a favor de la reforma al Poder Judicial, y este personaje, este investigador, se supone que no debía de estar a favor, pero termina diciendo, es que no me puedo contradecir, es algo que es necesario y el Poder Judicial pues está corrompido. Esto no lo podía creer esta periodista, que pues por lo general es más transparente, pero sí los había invitado para un debate, el cual pues no resultó como ella quería. Ambos debatientes le dieron la razón a los ciudadanos. Así que vamos a escuchar qué tal se puso, amigos. Ahí les va. Y suscribo varios de los temas que están contemplados. Por ejemplo, la separación entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Sí. Eso estuvo mal hecho desde el principio. El proyecto original no iba en ese sentido. El proyecto original lo había elaborado el profesor Héctor Fix Zamudio e iba en un sentido distinto, de mantener la separación absoluta. Se hizo mal. Bueno, en lo que no coincido, por ejemplo, es que se establezca un tribunal de disciplina que, entre otras cosas, tiene facultades de revisión de las sentencias de los jueces y de los magistrados, porque determina que la imposición de sanciones podrá corresponder también por el hecho de que en sus decisiones los juzgadores no hayan actuado conforme al principio de objetividad, de imparcialidad, de independencia, de aplicación de la lógica y de la interpretación correcta de los asuntos. ¿Y esto cómo se hace? Pues revisando las sentencias. Y cuando vamos a tener un tribunal integrado por 5 personas que podrán revisar las sentencias de todos los juzgadores, se introduce, entre otras cosas, inseguridad jurídica para el justiciable. Pero en segundo lugar, un órgano que no ha existido nunca en el país y que no existe en ninguna parte del mundo. Y que sería muy poderoso. Pues 5 personas con un poder absoluto. ¿Qué más objetas? La elección de los juzgadores. La elección por voto. Así es. Ok. Bueno, pues allí tenemos los temas. Lenia, empecemos por la elección de los juzgadores. Según propone la reforma, más de 1,000 juzgadores serán desalojados de sus puestos de golpe y habrá cerca de 8,000 candidatos a ocupar esos puestos que los ciudadanos de a pie elegiremos entre ellos a esos 1,000 que se desalojaron. Se entiende que cada uno de los candidatos tendrá las calificaciones necesarias para ocupar esos puestos, ¿no? No va a ser gente que se encontraron en la calle caminando, serán abogados, tendrán un récord, un historial de honestidad, etcétera. Pero esta elección de más de 1,000 juzgadores es una locura. Para empezar, ¿es factible?
Sí, la iniciativa que está ahorita a discusión de lo que habla es de la elección de 1,633 magistrados de circuito, jueces de distrito y 9 ministros y ministras en 32 circuitos, es decir, se divide por estado la elección. Se habla de 6 candidaturas paritarias por cargo en el caso de jueces y magistrados. En realidad no es tan difícil si consideramos que 29 de estos circuitos, es decir, entidades federativas, tienen menos de 65 magistrados y jueces. Es decir, vamos a la elección de 65 personas. Pero más de la mitad de estas 29 tienen menos de 25. O sea, es una elección muy sencilla. O sea, pero por ejemplo, ¿yo tendré 60 boletas? No, se hacen listados. Ajá. El Poder Legislativo propone a los siguientes, el Poder Ejecutivo a los siguientes, el Poder Judicial a los siguientes. En el caso de ministros son 10 personas, en el caso de magistrados, bueno, depende de esta cantidad que tenga la entidad. Si tiene 20, pues se hacen 60 propuestas. O sea, no hay, y 60 es una cantidad mucho menor que el número de personas que traen actualmente las boletas con las propuestas de 40 plurinominales por circunscripción, de hasta 10 partidos. Entonces, en realidad es una cantidad muy legible, que se le puede poner un cuadrito adelante, escoja tantos de esta hilera, de esta hilera, de esta hilera. Yo, ciudadana, entraré a la urna y ¿cuántas boletas me van a dar? ¿Una boleta? En el caso de estos que tengan, sí, de estos estados que tienen sobre todo tribunales mixtos, juzgados mixtos, que quiere decir que atienden varias materias, podría ser una sola boleta, que sería la mayoría en realidad. El problema va a ser en 4 entidades federativas, o en 3 en realidad, que son las que tienen más de 65, que son la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Jalisco tiene 108, el Estado de México 104 y Ciudad de México 311. Pero en estos casos se puede dividir por materia. Hay que además debería ser esa la tónica. Se inscriben como candidatos no para cualquier tipo de juzgado, sino para juez penal, juez civil, juez laboral, juez de administrativos. Es decir, puede haber tantas boletas como materias que podrían llegar, si nos vamos a todas las especialidades, me parece que a unas 8 boletas en la Ciudad de México, que sería el único caso que la requeriría. Entonces, en realidad es totalmente funcional. En la última elección recibimos más boletas. Diego, ¿es una locura? ¿Va a destrozar al Poder Judicial? ¿Sí o no? Vamos a un corte y regresamos con tu respuesta. Pero es sacudir la estructura para que esta estructura que no se ha querido mover se mueva por fin. Si no se mueven las cabezas mismas del propio Poder Judicial, el principio de legitimidad y por lo tanto el compromiso que tiene cada uno de los ministros, ministras, magistrados, jueces, juezas, no va a haber ninguna reforma de nada porque van a estarse amparando eternamente. Entonces se mueve remuneraciones, un amparo. Se mueve ley de la industria eléctrica o ley electoral, otro amparo. Diego, ¿es una locura que los ciudadanos elijamos a los juzgadores? ¿Va a destrozar al Poder Judicial? ¿Qué piensas? Yo, más que pensar en lo que va a pasar con relación al Poder Judicial, pienso en lo que va a pasar en general con el Estado mexicano. Desde luego no tengo ninguna objeción en cuanto a un procedimiento electoral. Se pueden resolver los problemas técnicos de un procedimiento electoral. A lo que voy es al fondo. ¿Cuál es la causa que se invoca en la propia iniciativa para promover esta reforma? 1, la presunta o real corrupción en el Poder Judicial. Sí. Y 2, la demora en la resolución de los juicios. Mi objeción parte de lo siguiente. Son muchísimos los estados del mundo donde los justiciables están contentos con su justicia. Sí. Y no es una justicia electoral. Puedo mencionar 50 países. Y acá no, acá 7 de cada 10 mexicanos desconfía del Poder Judicial, bueno, según el INEGI. Bueno, pero entonces quiere decir que el problema electoral no es el que resuelve las cosas, porque entonces habría problemas, no tendrían buena justicia ni en Australia, ni en Austria, ni en Alemania, porque no los eligen. Tienen buena justicia y no los eligen. Segundo,
tenemos un instrumento que se llama Tratado de Libre Comercio. El nombre técnico es otro, pero ese es el tratado. Allí, cada nacional tiene el derecho de seleccionar a su foro al cual va a recurrir, a su instancia jurisdiccional. ¿Qué pasa si se genera un nivel de desconfianza con relación a los elegidos y hay presiones con relación a México para que ya no se acepte la jurisdicción mexicana y que entonces tengamos que hacer cualquiera de dos cosas? O dejamos que precluya el Tratado de Libre Comercio en grave perjuicio de la economía, o dejamos que precluya nuestro concepto de soberanía y ya no resolvemos jurisdiccionalmente nuestros asuntos. Lenia, la pregunta es, ¿elegir a los juzgadores, que los elijan los ciudadanos, en qué mejora la justicia? ¿No la pone en peligro más bien? No, y aquí hay que contrarrestar dos argumentos que se suelen mencionar mucho. Uno, que ya no van a ser profesionales y son cualquiera, van a decidir cualquier cosa. Y dos, que va a haber peligro de que se introduzcan intereses económicos. Bueno, yo lo que creo es que la democratización es indispensable porque actualmente hay una noción de que el juez ocupa su cargo por mérito y por jerarquía. Sí. Es pasar a un siguiente nivel de jerarquía. Sí. Esto trastorna mucho la idea de que se trata de un servidor público que está obligado a brindar un servicio eficiente, sensible y que se comprometa con los problemas de la sociedad. Los jueces mexicanos, los magistrados, por excepción llegan a pensar en la problemática social, piensan en su oficina, en su independencia, porque además ya la independencia está justificando cualquier clase de barbaridad, incluso antilógica, porque resuelven mucho, ya no digamos contra los intereses sociales nada más, sino contra la lógica. Por un lado, creo que ayudaría muchísimo, y me voy a un ejemplo que tiene que ver también con una pequeña contrarréplica de lo que decía el doctor. Por ejemplo, cuando resuelven a favor de sí mismos. Es una altísima inmoralidad. Una de las leyes que se declaró inválida fue la ley de remuneraciones. Ah, sí. Y se declara inválida para que no afecte al Poder Judicial, que es el único poder que no quiere acatar el contenido del límite de la remuneración que está en el 127. O sea, de no poder cobrar más que el presidente. Ese es el límite que se puso, no ahorita, desde 2010, y lleva 14 años violando ese artículo y el artículo tercero transitorio que se puso expresamente en favor del Poder Judicial, y también ese viola. Ese por un lado. Y por otro lado, el de que cualquiera va a poder ser juez, pues no, o sea, se están pidiendo los mismos requisitos. Sí, ahora se dice de una profesionalización que sí, yo no veo que sirva. Por lo menos no repercute en el servicio público. Cualquier profesionalización debería empezar por eso. Dice Lenia, tenemos un poder judicial que mira hacia el dinero y no mira hacia los problemas de la gente. Diego, tu contrarréplica. Bueno, pues lamento no poder replicar porque estoy de acuerdo. Tiene razón la ministra, pero lo planteo otra vez en términos estructurales. ¿Algún causante tiene posibilidad de que le declaran inconstitucional su impuesto en Francia o en Estados Unidos o en Japón? Por supuesto que no, o en Inglaterra o en Alemania. Eso nada más lo tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿es una justicia construida para el beneplácito de los ricos? Por supuesto. Bueno. Así está nuestra norma. Esto lo permite nuestra propia estructura. Tenemos dos modalidades del amparo que están totalmente rezagadas y que operan en contra del desarrollo institucional y social del país, que es el amparo administrativo, que ha dado lugar a muchos problemas, ministra, y usted lo sabe mucho mejor que yo, y el amparo fiscal. Ahora, efectivamente hay que establecer formas de defensa del administrado y formas de defensa del tributario frente a la autoridad, pero no en los términos que se llevan en este momento, no en los términos de declarar inconstitucional un impuesto, por ejemplo. Los impuestos se debaten públicamente en todas las democracias, menos en México. O sea, son temas de campaña electoral, sí, para el Congreso, para las jefaturas de gobierno,
Porque se debaten ante el pueblo. En México, ¿no? O sea, otro rubro que hay que reformar. En México, por ejemplo, no podemos ni siquiera pensar en una reforma fiscal porque sabemos que todos se van a amparar. Es muy curioso porque estamos acumulando cosas que se tienen que hacer. Así es. Yo entro al último término de las condiciones para esta reforma. Sin embargo, lo que desató la intención de reformar al Poder Judicial fue su rechazo de varias reformas del presidente López Obrador, varias reformas que la izquierda consideró beneficiosas. El Poder Judicial se ha vuelto la encarnación del conservadurismo. Casi le quito las preguntas. Yo creo que sí, el poder mediático y el Poder Judicial, este sexenio se convirtieron las citadelas del conservadurismo. Se politizó el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha vuelto la resistencia a reformar al país. Lenia. Yo creo que sí. Si así de directa es la pregunta. Sucedió que hay una transformación del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial siempre ha sido un poder político y lo debe ser porque finalmente es uno de los 3 poderes de la Unión y tiene, entre otras, la responsabilidad de dirimir pues los conflictos que son los que ocasionan en muchos momentos falta de armonía social. Entonces, es responsable del Estado también en la situación de nuestra sociedad. Sin embargo, no pasó un filtro muy importante que era este. Se ha hablado muchos años de transición a la democracia, pero en realidad el único momento que hemos tenido de cambio realmente de políticas ha sido de 2018 a 2019 o de 2017 a 2018, finales de 2018, pues tenemos una transición finalmente democrática, de cambio de gobierno, y lo que hace el Poder Judicial es cambiar sus criterios jurídicos, entre comillas, porque desde entonces está invalidando 75% más leyes que antes, y desde entonces ha invalidado por una razón que es además totalmente formalista, que no tenía, la exacerbó, que le llama faltas al proceso legislativo, la exacerbó y está invalidando 600% más por esa razón, que por cierto no se refiere a las violaciones en los procesos internos de los congresos, sino a la falta de consulta indígena, a la falta de consulta para personas con discapacidad y a un invento que se hizo la Corte de lo que llama democracia deliberativa. Entonces, por falta a las reglas o por violaciones a las reglas de la democracia deliberativa que estableció la propia Corte en una jurisprudencia, está invalidando leyes. Entonces la reforma eléctrica también la rechazó. Reforma ¿cierto? Eléctrica, reforma a la Ley General de Comunicación Social, reforma electoral, bueno, dentro de las más importantes, y tenemos en la fila. Para aterrizarlo claramente, Lenia, tú dices sí se volvió en la encarnación de la resistencia a las reformas de este país, ¿sí? Hay una respuesta política, porque ese cambio de criterio jurídico no es técnico, es absolutamente politizado. Diego. Bueno, yo no le atribuiría al Poder Judicial el calificativo de conservador. Bueno, hay muy buenas pruebas que justamente abonan en el sentido inverso. Si en México es posible que haya aborto, es gracias al Poder Judicial. Si es posible que haya matrimonio entre parejas del mismo sexo y que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, es gracias al Poder Judicial. Sí. Eso no se puede, bajo ningún concepto, caracterizar como... ¿Pero qué opinas de todos estos rechazos a las reformas habría que de la entrar izquierda? A determinar, con la mayor objetividad posible, si es que alguna reforma realmente contraviene a la Constitución. Por ejemplo, cuando se dice que la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa, cuando la Constitución expresamente dice que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, pues ¿qué opción tiene un juzgador sino decir, esto es lo que dice la Constitución? Si no lo quieren así, cámbienlo. Pero mientras la Constitución diga eso, yo no puedo decir otra cosa. Ahora, aquí hay un problema de diseño también. Tal como está estructurado el sistema de impugnación, evidentemente va a generar este tipo de problemas. Por eso, en algunos sistemas, lo que se ha adoptado es el control previo de constitucionalidad.
Y entonces el Poder Legislativo dice, tengo esto para aprobar. Dime si hay algún aspecto que pueda ser considerado contrario a la Constitución. Entonces aquí sí difieren. Tú estás diciendo, esto es un asunto de acatar la Constitución, este es un asunto de diseño. Lenia dice algo distinto. Dice es una acción política, es una acción política de un poder judicial. Bueno, estoy entendiendo bien, no, ¿cierto? pero sí quiero hacer una aclaración. Eso no significa, y yo también lo he dicho públicamente, que no se hayan cometido excesos por parte del Poder Judicial. Acabamos de ver uno. Un juez de distrito le da una orden al Tribunal Electoral en el sentido de que tiene que convocar e integrar de inmediato a 2 decanos. Bueno, ni siquiera advierte que no puede haber 2 decanos. Siempre uno es más antiguo que el otro, vaya, ese es un error técnico. Pero para entenderte bien, dices es excepcional. No es cierto que se politizó. No he dicho que no se haya politizado. Okay. No, todo acto del Estado, llámese como se llame, es un acto político. Bueno, sí. Eso no es cuestionable. Bueno, sí, pero lo que la pregunta es si se detuvo, por ejemplo, la reforma eléctrica porque hay una inclinación hacia el neoliberalismo y se está en contra del estatismo que propone la izquierda ahora. Allí lo que detonó el conflicto sí. fue que un juez federal determinó la suspensión con efectos generales con motivo de un amparo. La suspensión con efectos generales no la puede decretar un juez bajo ninguna circunstancia. Esa es una atribución exclusiva de los ministros. No la debió haber parado. Por supuesto que no, pero fue ampliamente aplaudido. Y claro que generó... Bueno, entonces se politizó en el sentido lato de... En el mal sentido. En el mal sentido, sí, exacto. Por supuesto. O sea, sí, hay que reconocer que hay casos como estos. Pero, por otra parte, hay que examinar muchas decisiones. Por ejemplo, la reforma electoral. Sí. Se dijo, si no entra por la vía legal, vamos a impulsarla por la vía constitucional. ¿Qué se estaba diciendo? Pues que había dudas en cuanto a que cupiera, que fuera pertinente la reforma electoral por la vía estrictamente de las leyes ordinarias, y que si no funcionaba por ahí había que llevarla a la Constitución. Se llevó a la Constitución y luego resultó que no se tuvo la mayoría constitucional en el Congreso. ¿Qué significa? Que cuando fue impugnada la legislación electoral, ya se sabía que no era constitucional. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon la cátedra que da aquí la ministra del Pueblo, Lenia Batres, que pues ella es del pueblo 100% y dejó sorprendida aquí a Sabina Berman, porque como lo ven ustedes, pues ella no creía que el Poder Judicial pues estaba corrompido y que trabajaba para los altos intereses, y que pues todo lo que están narrando estos personajes impresentables que van a poner casi a cualquiera que vaya pasando en la calle, eso es una absoluta mentira. Tiene que haber gente preparada, se van a hacer encuestas, se van a hacer boletas, se va a hacer un proceso electoral democrático, y los opositores están diciendo que, como les dije, prácticamente van a ir a escoger a alguien a la calle así sin saber qué estudia, y los van a meter y van a correr a trabajadores del Poder Judicial. O sea, son unos farsantes mentirosos. Pero aquí está la información completa dicha por esta ministra y por este investigador de la UNAM. Espero les haya gustado, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.